Buenos días, queridos amigos. Soy Óscar Becerril, consultor financiero y de crédito de la firma Unicum Partners, con una amplia experiencia en el sector financiero y en la banca. Durante mi vida profesional he tenido la oportunidad de haber vivido varias crisis económicas y cada una de ellas ha tenido diferentes características y retos que las hacen únicas y diferentes. Entre las más importantes que podemos recordar en México se encuentran la devaluación y control de cambios ocurrida en 1982, el error de diciembre que afectó en 1995 y el impacto en nuestro país de la crisis del lunes negro de 1987 y la crisis de las hipotecas subprime del 2008. Cada una de ellas ha tenido impactos negativos que han afectado en forma muy importante el desarrollo económico de nuestro país. En el momento actual, estamos atravesando y empezando a vivir una de las mayores y más importantes crisis económicas de nuestra historia y que amenaza ya desde hoy a ser la crisis más fuerte y profunda a nivel mundial desde la crisis de 1929 y de la cual no sabemos hoy cuánto tiempo va a durar, qué consecuencias va a tener y cómo va a afectar. Una gran diferencia con las anteriores es que esta crisis tiene su origen en una pandemia. Se inicia como una crisis sanitaria que para poderla contener requiere de una paralización de la actividad económica y cultural de las personas en diferentes países y regiones que en forma material está generando dislocaciones y disrupciones en la producción, en la oferta y la demanda y en el rompimiento de las cadenas productivas, lo que está resultando en el cierre de empresas y la consecuente pérdida de empleos, haciendo más real y profunda la recesión económica. ¿Cuáles son los impactos y consecuencias económicas más importantes de esta crisis? Entre las más importantes tenemos las siguientes. El desarrollo de este fenómeno está provocando la mayor crisis sanitaria y económica mundial de la historia contemporánea. Lo anterior, derivado de una paralización de las actividades económicas a nivel mundial que está rompiendo todo tipo de récords históricos. Afecta la oferta y la demanda, genera fuertes dislocaciones de los mercados y provoca cierre de empresas a nivel global, con un impacto directo en la pérdida de empleos y caída en la recaudación. Todo lo anterior está provocando una recesión económica profunda. Se presentan además comportamientos diferenciados por sectores, países y regiones. Entre los más afectados a nivel mundial tenemos el turismo, la aviación, la industria automotriz, la construcción, la manufactura, la educación y el petróleo. No se ha alcanzado todavía a dimensionar el tamaño, profundidad y tiempo que tendrá el impacto en cada país y región de esta crisis, lo que genera incertidumbre. ¿En qué forma está cambiando esta crisis al mundo? Podemos afirmar con certeza que esta pandemia COVID-19 está cambiando en forma dramática la forma de ser y de hacer, de vivir y de interactuar, de producir y de trabajar, aún de divertirnos y de educarnos, así como de comunicarnos y de reunirnos, y lo más importante, de valorar la vida y la salud. Es importante reconocer que esta crisis parece sacada de una película que bien se podría llamar El día que la Tierra se detuvo. De un día para otro, la vida cambió, en algunos aspectos en forma temporal, pero en muchos otros en cambios que parece que serán definitivos y permanentes. Entre otros se pueden reconocer, entre los más notables, los siguientes. Está afectando la forma de interactuar con otras personas, tanto en el ámbito social como en el económico. Se espera un número sin precedentes de desempleados a nivel mundial. Afecta a la movilidad y con esto genera un impacto directo en las actividades comerciales o industriales. Impacta en actividades que impliquen viajar, alojarse o inclusive comprar en sitio, así como acudir a espectáculos o concentraciones de personas. Está afectando además la industria automotriz, tanto en la producción como en el consumo, y con eso está poniendo en jaque el modelo de la economía globalizada. Está incrementando fuertemente el uso del home office y el uso de la tecnología de la información. Se espera además un repunte de todas las formas de sharing economy para reducir y compartir costos y gastos, así como un incremento de cualquier modelo que implique el uso de gastos variables. Está presentando finalmente un momento de oportunidad
en donde la innovación se vuelve de importancia crítica. Hablemos de oportunidades. Desde hoy ya se empiezan a perfilar los sectores que están teniendo crecimientos muy importantes en base a la posibilidad de facto que tienen de ofrecer soluciones reales, inmediatas y efectivas a las nuevas necesidades de una sociedad que busca la forma de seguir adelante y de continuar trabajando y produciendo, acelerando en días procesos de posicionamiento de mercado que en forma natural hubieran llevado posiblemente varios años. Vemos desde hoy importantes oportunidades que se están aprovechando en otros países, como vamos a ejemplificar. Las actividades que tienen mayor crecimiento en esta etapa han sido la industria de tecnología, el comercio electrónico, la venta con entrega a domicilio, los servicios y productos médicos y los artículos de limpieza y cuidado personal. La industria tecnológica ha encontrado un campo fértil para realizar una gama muy variada de actividades económicas, comerciales, de trabajo, de comunicación e inclusive de diversión y entretenimiento. La entrega a domicilio se ha convertido en una necesidad para la venta de una gran cantidad de productos. Se fortalecen las áreas de investigación y desarrollo, así como las áreas de inteligencia de mercado y las de automatización de procesos. Es importante resaltar que muchas de las acciones de hoy prevalecerán una vez que se haya terminado esta crisis sanitaria. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para sobrevivir a esta crisis? Empecemos primero por entender su problemática. La crisis del COVID-19 está generando los siguientes problemas. De entrada, una disminución en ventas, en algunos casos con drásticas caídas, por fenómenos como pueden ser inclusive los cierres de puntos de venta. Problemas de producción, ausentismo laboral, baja en productividad, distorsiones en la oferta y la demanda y en los precios de los productos y de los insumos, impactos posibles por la devaluación de la moneda. A nivel nacional estamos además enfrentando una crisis económica con características de tormenta perfecta, al afectar los principales ejes de nuestra economía, como son el petróleo, el turismo, la industria automotriz, las remesas y su impacto en el empleo. Todo ello afectando la capacidad recaudatoria ante una previsible caída del PIB y adicionalmente el efecto de bajas en las calificaciones de Pemex, del propio gobierno y de empresas mexicanas por parte de las calificadoras, incrementando con esto la percepción del riesgo. Las empresas estarán obligadas a llevar a cabo acciones y decisiones que les permitan manejar en forma más adecuada la crisis, de tal forma que puedan tener una continuidad de sus operaciones y, de ser posibles, salir fortalecidas de este proceso. A continuación veremos los impactos y aspectos financieros de la empresa y daremos algunas recomendaciones para salir mejor librados de esta crisis. El flujo de efectivo se convierte en el elemento más crítico e importante. Los principales impactos económicos se verán reflejados en este, y la falta de flujo podrá ser la principal causa de problemas que lleve a las empresas a una posible suspensión parcial o temporal de operaciones y de llegar a su cierre definitivo o quiebra. En este sentido, el flujo de efectivo se convierte en el rey. El largo plazo se mide en meses o semanas y es necesario hacer un cálculo de todas las líneas del presupuesto que afectan el efectivo con el objeto de determinar el tamaño del faltante que podamos tener. En base a lo anterior, se deben de tomar las decisiones que sean necesarias para asegurar el tener la liquidez suficiente para no suspender operaciones. Es importante considerar que la crisis puede someter a presiones extraordinarias que como tal se deben de atender. Y en general se recomienda diferir las decisiones que tengan que ver con compras y ventas de activos para más adelante. El crédito, en época de crisis, se convierte por su impacto en uno de los insumos más escasos e importantes para salir adelante, al proporcionar la liquidez que requieren las empresas y no parar sus operaciones por falta de efectivo. Es importante recordar que esto, la falta de liquidez y solvencia, es la principal causa de cierre de las empresas. Lo anterior hace que en un momento de crisis, la empresa deba de revisar con profundidad
todo el tema relacionado con el crédito, desde las líneas que tiene disponibles hasta los términos y condiciones, pero sobre todo la capacidad de disponer de las líneas que tenga abiertas. En su caso, gestionar las líneas que sean adicionales como tanques de oxígeno que sean necesarios para su operación. Parte importante de esta revisión se encuentra en examinar las condiciones de los créditos para checar que respondan adecuadamente a las condiciones de operación y de necesidades de la propia empresa. En una situación de crisis como la que se presenta, se recomienda el contratar créditos con tasa fija y cuidar el no tomar créditos en moneda extranjera si no se tiene una cobertura natural con esta moneda. En caso de que se pueda prever que la empresa no va a poder cubrir con sus obligaciones de pago, se deben de efectuar las reestructuras necesarias con oportunidad. Es mucho más fácil y económico reestructurar un crédito vigente que uno vencido. Lo más importante de todo es tener presente siempre que el crédito bien manejado es una de las herramientas más poderosas para sortear la crisis con éxito. Consideraciones sobre las ventas y los márgenes. El realizar acciones que permitan evitar las caídas en ventas son críticas y determinantes en la supervivencia de las empresas. Se debe tener una muy fuerte comunicación con la base de clientes, más fuerte que nunca. Es necesario entender sus problemas y necesidades para ser empáticos. Y también muy importante, buscar la posibilidad de vender nuevos productos o de desarrollar nuevos canales de ventas. Un ejemplo de esto es lo que se está desarrollando, por ejemplo, con la entrega a domicilio. Este cambio de chip está resultando en la tabla de salvación hoy de muchos restaurantes. En cuanto a los márgenes se refiere, en el desarrollo de una crisis todos los elementos se ven amenazados por situaciones reales o potenciales, desde la caída de ventas hasta los incrementos de los insumos que pueden ser desproporcionados. Esto hace que las empresas busquen esquemas de costos variables. Adicionalmente, se debe de cuidar la productividad y el costo de los recursos humanos igualmente con esquemas de plantillas que sean menos rígidos. Se deben de realizar todas las acciones necesarias para contener los aumentos en costos, desde buscar proveedores alternos a tomar decisiones para poderlos reducir. Finalmente, se deben de cuidar todos los aspectos fiscales y su impacto en el flujo efectivo. Se debe de buscar siempre como objetivo que la operación siga siendo rentable, no importando la reducción en el tamaño de la operación o la caída de los ingresos. Igualmente, se recomienda para todos los procesos siempre tener asesoría profesional de alta calidad. El tener un balance sólido es uno de los factores más determinantes para salir adelante en una época de crisis, y dentro de ello un adecuado nivel de capital, uno de sus elementos más importantes. Al respecto es importante que la empresa no esté sobreapalancada y que el valor de los activos reflejados sean reales y estén efectivamente respaldados. Las empresas que por diferentes razones atraviesan la crisis con bajos niveles de capital o de capitalización tienen un grado de riesgo mayor y posibilidad de quebrar cuando se presenten situaciones de falta de liquidez. Al respecto es importante hacer que las inyecciones de capital necesarias sean efectuadas oportunamente o cuando menos tener bien detectadas las posibles fuentes para tenerlas listas en un momento oportuno. Igualmente, se recomienda tener siempre listo un documento que sirva como prospecto de inversión para presentarlo a posibles inversionistas. Es importante tener una atención especial a la calidad de los activos de la empresa, en especial a lo que se refiere a los inventarios y la cartera de crédito. Para las empresas financieras, se recomienda realizar la revisión tipo long review para poder tener una evaluación real de la cobrabilidad de la propia cartera, que incluya la revisión de los documentos operativos, como son pagarés y contratos. Hablemos de liderazgo. El concepto básico y profundo de una crisis se define también como una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un proceso. Es también una situación con alto nivel de incertidumbre que afecta a la continuidad de las operaciones y pone en peligro la supervivencia de la empresa. Como toda coyuntura de cambios, también ofrece oportunidades. La sola posibilidad de sobrevivir en un ambiente adverso representa por sí mismo una ventaja competitiva que abre grandes oportunidades. Las empresas que tienen resiliencia y están mejor preparadas para sortear una crisis
son aquellas que tienen un manejo de crisis adecuado, en la cual sobresalen los temas de liderazgo y de la forma en la cual se deben de enfrentar las crisis. Se requiere, en este caso, de un liderazgo proactivo y con gran capacidad de adaptación a los problemas y a los nuevos retos que presenta el mercado y la situación económica. Este liderazgo debe actuar con decisiones rápidas pero bien fundamentadas. Debe de buscar nuevas formas de hacer negocio y anticiparse, en la medida de lo posible, a los embates y problemas que se presenten. Se debe de partir de una base de planeación estratégica con visión de mediano y largo plazo, que permita que las decisiones reactivas y correctivas que se tomen consideren los efectos que va a tener la empresa una vez que termine la crisis. De esta forma, se deben de cuidar la integridad de los elementos que conforman la empresa, como son sus líneas de negocios, sus relaciones comerciales, su planta productiva y el equipo humano que lo conforma. La visión de largo plazo va a permitir lograr resultados más asertivos y sólidos para la empresa durante la crisis y la va a dejar mejor preparada y sustentada para el futuro próximo. Queridos amigos, la crisis del coronavirus se presenta como una amenaza real, que tiene ciertamente el potencial de cambiar radicalmente la forma de hacer negocios y de trabajar en el mundo en el futuro próximo. Se presenta con un potencial destructivo alto, especialmente en ciertos sectores económicos, pero también con mayor fuerza en aquellas empresas que no estén preparados para enfrentarla. La capacidad de supervivencia no estará ligada necesariamente al tamaño de la empresa, sino en un buen grado en la capacidad de sus directivos para llevar a cabo las acciones que le permitan mitigar o cubrir sus efectos e incluso aprovechar las oportunidades que se puedan abrir u ofrecer. Una buena proporción del éxito radicará en un buen liderazgo, con un sentido de visión y planeación. Espero sinceramente que tengamos la oportunidad de seguir adelante y sobre todo el de mantener la integridad de nuestra salud y la de nuestras empresas. Mis mejores deseos para sortear con éxito este enorme reto y esta gran área de nuevas oportunidades.